Mi nombre es Andrés Álvarez Mendoza y voy a tratar el tema de fractales. Introducción. El hombre siempre se pregunta cómo está diseñada la naturaleza, cómo crece, cómo evoluciona, pues los fractales parecen responder esta pregunta, porque donde el hombre siempre podía representar la naturaleza con formas geométricas, cuadrados, rectángulos, conos, triángulos, al igual que lo hacemos en un software de AutoCAD. Sin embargo, bajo esas reglas no se puede representar una montaña, nuestros pulmones, al borde de una hoja, el movimiento de los líquidos o cualquier otro organismo cambiante. Desarrollo del artículo. Historia. Los fractales son los objetos matemáticos que constituyen la geometría de la teoría del caos, aunque es importante destacar que no todos los fractales son caóticos, como veremos más adelante. Los objetos fractales fueron creados mucho más antes de haberse desarrollado formalmente la geometría fractal o la teoría del caos. De hecho, se pueden encontrar y reconocer figuras con características fractales como la del triángulo de Sierpinski en grabado de telas de hace varias décadas atrás. Hasta en los años 1400 hallaron grabados japoneses con estas estructuras. Surgen los fractales. No fue hasta el año 1958 cuando Benoit Mandelbrot ingresa a trabajar en los laboratorios de IBM para hacer un análisis de ruido y perturbaciones eléctricas. Mientras realizaba dichos estudios encontró un patrón en su comportamiento y por lo tanto comenzó a descifrar una estructura escondida, algo así como jerarquías de fluctuaciones en todas las escalas. Esas fluctuaciones no podían ser descritas por la matemática estadística que existía. Definición de fractales. Cada vez que uno toma un libro sobre geometría fractal y busca una definición clara, surgen por algún motivo diferentes enunciados. Lo que personalmente sospecho es que no se trate de un problema de exactitud, sino que se requiere de tal abstracción para comprender el concepto de fractal, que los puntos de vista varían drásticamente porque por más que se esté hablando de lo mismo, es más, tengo entendido que hasta el mismo Mandelbrot no está 100% conforme con la definición. Otra consecuencia puede llegar a ser que la geometría fractal se ha transformado en una herramienta multidisciplinaria utilizada por científicos, artistas, psicólogos, sociólogos, etc. Entonces, un matemático no va a dar una definición de la misma forma que la dará un programador de computadoras o un artista plástico. Tipo de fractales. Dijimos que los fractales tienen dos características fundamentales. Ellas son autosimilitud y dimensión fractal. Son las características que presentan determinados objetos en los cuales los detalles más pequeños que lo componen tienen alguna relación estadística con sus propiedades globales, repitiéndose tales detalles de una manera infinita. Teoría del caos. El título solo nos da un panorama de lo que veremos a continuación. Caos. Este tema tiene además un fuerte trasfondo filosófico. Preguntas tales como ¿juega Dios a los dados?, haciendo alusión al azar con que se presentan los hechos de la naturaleza, el eterno enfrentamiento entre el orden y el caos, el reduccionismo y determinismo, y figuras tales como la entropía de la mecánica clásica y termodinámica. Todos unidos conforman un combo explosivo que llevan a enunciar postulados de lo que hoy se le reconoce como una nueva ciencia. Naturaleza fractal. Primero, hay que remarcar que el estudio de los fractales no es algo privativo o exclusivo de las matemáticas. El estudio y origen de distintos fenómenos que se explican mediante modelos fractales corresponde determinarlo a las disciplinas científicas donde se planteen. También debemos señalar el potencial interdisciplinar de estos objetos, como elementos que pueden constituir el eje sobre el cual distintas disciplinas pueden trabajar coordinadamente. Los fractales, desde su primera formulación, tuvieron una vocación práctica de servir como modelos para explicar la naturaleza. El propio Benoit Mandelbrot tuvo el mérito de intuir la potencia de los fractales para construir modelos que explicasen la realidad. Esto lo hizo desde su primera formulación y desde sus primeros trabajos, que con un notable afán práctico y divulgador estuvieron dedicados al problema de medir la costa de Gran Bretaña, en su tan citada obra The Fractal Geometry of Nature. Mandelbrot razonó que la naturaleza entiende mucho más que la geometría fractal que de geometría diferenciable. A partir de ahí, muchos científicos se han encontrado fractales en sus campos de estudio. Aplicaciones de los fractales. Los fractales se utilizan en modelos de población, predicciones meteorológicas, visualización de fenómenos biológicos, compresión fractal de imágenes, el arte fractal, efectos visuales
Antenas fractales. Conclusiones. No pretendemos decir que con esto que el mundo entero se rige por las reglas de los fractales, pues esto sería una simple e inútil simplificación más. Pero consideramos que la ciencia del caos y los fractales realizan una gran aportación al mundo de la ciencia, no solo en conocimientos concretos, sino como una nueva forma de concebir las cosas y resolver los problemas que se nos plantean. En el fondo subyace la comprensión del mundo en movimiento como un proceso global, que no se detiene en ningún punto, sino que continúa y continúa de la misma manera que integramos una función para conseguir una figura fractal. Su aplicación está en diversos campos, así que la consideramos más bien como una herramienta para entender los distintos procesos que se producen en tan diferentes ciencias como la física o la economía.